Seguimos con la unidad 1. La parte de los derechos personalísimos se los voy a dejar que lo vean del apunte Word que está en el aula, porque no tiene mayor relevancia a los fines de tomarlo en un parcial. Por eso se los dejo ahí, lo leen, para tener una idea de cuáles son los derechos personalísimos en general del ordenamiento jurídico argentino. Ahora vamos a ver el tema de las fuentes del derecho, que es lo que falta de la unidad 1 como importante. Bueno, en principio, las fuentes del derecho son todos aquellos, digamos, lugares o de donde se obtiene, digamos, el conjunto de normas que hacen al ordenamiento jurídico. En nuestro ordenamiento jurídico argentino, la fuente principal es, por supuesto, la ley. Después, en el orden de importancia está la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y otras fuentes que ya vamos a ir viendo. La ley es una de las fuentes, digamos, como dije anteriormente, la más relevante. ¿Por qué? Porque nuestro orden jurídico está basado principalmente en el Congreso de la Nación, formada por la Cámara de Diputados y Senadores, que es el órgano que está en la Constitución Nacional, que se ocupa de la sanción de las leyes, la formación y sanción de las leyes en la Argentina. El concepto de ley siempre tiene que ver con un precepto general para un número indeterminado de personas que hacen a la convivencia. Es decir, una ley siempre nos da sentido de ordenar una conducta social. Siempre las leyes, como normas jurídicas que emanan del Estado, en este caso, como lo dije, del Poder Legislativo, tienen el poder de coacción, que significa que el Estado puede obligar a través de la coacción el cumplimiento por la fuerza. Recordemos que las leyes son obligatorias después de su publicación en el boletín oficial. Las características de la ley, primero que la palabra ley viene de la etimología de la palabra legere, que quiere decir leer, ¿no es cierto? Es, ya como dijimos, es un mandato imperativo que las personas a quienes está destinada deben obedecerlo de manera obligatoria. Las leyes en Argentina son obligatorias para todos los habitantes. ¿Qué quiere decir la palabra habitante? Todas las personas que, aunque sean de otro país, están en suelo argentino. Esta norma obligatoria debe haber sido creada, sancionada por los órganos que están establecidos en el Estado. Es decir, no puedo tener una ley nacional que haya sido sancionada por una municipalidad o por una comuna. Las leyes en Argentina son sancionadas por el Congreso de la Nación, que es bicameral, sería la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Las leyes siempre se presumen que vienen a regular una situación que puede haber sido conflictiva o puede haber sido un reclamo social, un problema, una necesidad. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora, recientemente con esta situación de aislamiento social, la ley de teletrabajo. Es decir, esa ley que es nueva viene a cubrir la necesidad de el trabajo en la casa a través de los sistemas, los soportes electrónicos, ¿no es cierto? Eso sería siempre se repite como base para dictar una ley que tenga que resolver alguna situación especial o algún conflicto. Por ejemplo, otro ejemplo que podemos dar es lo que se reclama como conflictivo, el tema del aborto legal. Eso también, cuando alguna vez se trate, vendría a sortear un reclamo de un grupo de la sociedad. Y tenemos otras leyes que podemos decir que fueron demandas especialmente sociales, como fue la ley de género, que
digamos, acepta que una persona se siente identificada y cambie su identidad en el registro civil por el género que se autopercibe, la ley del matrimonio igualitario, las leyes de la UEH, que les da un subsidio a las personas que tengan hijos y que no tengan ingresos familiares, y así podemos enumerar un montón de leyes que tienen origen para sortear una dificultad social o una necesidad. Por supuesto que hay leyes de todo tipo, hay leyes económicas, tributarias, penales. Las leyes siempre se relacionan con una función social o una función económica. Cuando una ley se dicta contrariando alguna cuestión social, o pasa un periodo de tiempo que la ley no se cumple, porque supónganse son leyes muy viejas, se dice que se entra en desuso, se la deja en desuso. Nosotros también tenemos que saber que para que una ley deje de ser obligatoria, se debe derogarla. Que entre en desuso solo quiere manifestar que la sociedad no la está cumpliendo, pero para que no sea obligatoria, debiera ser derogada por el mismo órgano que la creó. Respecto a la validez de la ley, se relaciona este término con la elaboración de la ley. Una ley, para ser válida, debe haber sido creada por el Congreso de la Nación, si es una ley nacional, por la legislatura provincial, si es una ley provincial, y por el procedimiento que establece la Constitución Nacional. No puede crearse una ley fuera de lo que está establecido. El procedimiento serían los pasos que establece la Constitución para que una ley llegue a ser una norma jurídica de carácter obligatorio. En esa validez nosotros tenemos que entender cómo es el proceso de formación de las leyes. Nosotros acá no lo vamos a ver profundamente porque habíamos dicho que en esta materia no vamos a ver el derecho público, pero vamos a decirlo en forma escueta, los 4 pasos más importantes para la formación de una ley. En la Constitución Nacional establece, ¿no es cierto?, que los proyectos de leyes pueden ser presentados por cualquier legislador, ya sea un diputado, un senador, y también le da esa facultad al Poder Ejecutivo Nacional, que puede ser también el iniciador de leyes. Por ejemplo, una de las leyes que siempre están, digamos, por iniciativa del presidente, es el presupuesto, ¿no es cierto? Es el presupuesto anual, siempre la inicia el Ejecutivo. Y también admite nuestra Constitución que las leyes pueden iniciarse por el pueblo a través del procedimiento de iniciativa popular. Sácame con escape eso. Entonces, los iniciadores de los proyectos son desde esas 4 tipos de personas, ¿no es cierto? Bien, las leyes se deben discutir. En cuanto a la discusión, siempre se da en 2 cámaras o en 2 momentos. Las leyes que ingresan por una cámara, cualquiera de las 2, ya sea diputados o senadores, pasan en discusión, a esa cámara se le va a llamar cámara de origen, y la cámara que revisa ese proyecto se le llama cámara revisora. Es decir, que la discusión de una ley siempre se da en las 2 cámaras, cualquiera sea. Puede iniciarse un proyecto por diputados o puede iniciarse un proyecto por senadores. La discusión también se realiza, previo a que ingrese al plenario de la Cámara, en cada comisión que hay establecida en el Congreso, que lo estudia de manera pormenorizada. Por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar la ley del teletrabajo, seguramente ha pasado por la Comisión de Trabajo, por la Comisión de Presupuesto, y supóngase que ha pasado por la Comisión de Recursos Humanos, ¿no es cierto? O sea, cada proyecto de ley, según el tema que verse,
se lo distribuye cuando se inicia en mesa de entrada según la comisión que va a actuar en la discusión. Entonces tiene una discusión por comisión que se llama discusión particular, y después hay una discusión general en el recinto de la Cámara, que es cuando ustedes ven en la televisión que muestran cuando sesionan las cámaras. Luego tenemos la otra etapa de sanción, que una vez que pasó por las dos cámaras y no ha tenido modificaciones, o si las ha tenido, las han aceptado, la ley se sanciona y se pasa al presidente, que es el Poder Ejecutivo, para que la promulgue y la publique. Siempre el presidente tiene un derecho que se llama derecho de veto, es decir, de observar ese proyecto y lo manda por escrito a la Cámara de donde viene y le dice: en tal artículo no estoy de acuerdo, o tal artículo no quiero que se incluya. Eso es un derecho que tiene el Ejecutivo Nacional, sería en cabeza del presidente. Una vez que la ley pasó por todos los procedimientos, es decir, pasó por las dos cámaras, se promulga, que esta cuestión, cuando el presidente no la observa o no la veta, la manda a promulgar por un decreto, la manda luego a la publicación en el boletín oficial, que es el medio, digamos, el medio oficial por el cual todos los argentinos podemos conocer las leyes. Las leyes, a partir de su publicación en el boletín oficial, si no estuviera escrito en el texto de la ley a partir de cuándo son obligatorias, el Código Comercial y Civil nos dicen que es a partir de 8 días de su publicación. Todas las leyes se presumen en la Argentina conocidas por todos. Aunque nosotros no leamos nunca el boletín oficial, el Estado, como medio de coacción, presume que todas las leyes son conocidas y son obligatorias a partir de los 8 días de su publicación. Respecto a la vigencia de la ley comienza, como dije anteriormente, a partir de su publicación y termina con la derogación. Recuerden lo que dije antes, la derogación solo puede operar si el Congreso es el que deroga la ley. El órgano que lo crea es el mismo que la deroga. En nuestro país, digamos, la obligatoriedad radica en que la ley son iguales para todos y que no se puede aducir por ningún habitante de la Argentina que no conocía la ley para no cumplirla. Eso es una materia que se dice que se presume conocida por todos los habitantes. Respecto a los efectos de la ley, que es un punto muy importante respecto al derecho comparado, el efecto principal de la ley es su obligatoriedad, pero debemos especificar lo siguiente: la territorialidad de la ley. ¿Qué es esto? Las leyes que se dictan en un país se aplican exclusivamente al territorio de ese país y a todos, como dije al inicio, los que habiten en ella, sean nacionales, extranjeros, transeúntes, naturalizados, etc. Toda la persona que está en el suelo argentino, desde La Quiaca hasta las Islas Malvinas, exceptuando la situación especial que tenemos con las Islas Malvinas, la Antártida, son aplicables las leyes argentinas. Asimismo, excepcionalmente pueden aplicarse a su vez en Argentina leyes extranjeras, pero ¿cuáles son las condiciones que nos establece nuestro Código Civil y Comercial para que esto se dé? O sea, que en la Argentina se apliquen leyes extranjeras. Obviamente, ¿quién las va a invocar? Un extranjero. Las condiciones son que la ley autorice expresamente la aplicación, es decir, que haya una ley en nuestro Código Civil que autorice que se aplique ley extranjera, que sea pedida o invocada por el interesado, es decir, que la persona extranjera que se vea afectada por una ley nuestra y quiera invocar su propia ley, debe pedirla. El juez no puede por sí mismo aplicarla si no es pedido por el extranjero. Este requisito no será necesario cuando haya un acuerdo diplomático, un tratado firmado que indique que es de aplicación obligatoria la ley extranjera. Que la existencia de la ley también debe ser probada por el interesado. Esto lo podemos ver en un caso práctico, por ejemplo, si tengo conocimiento, por lo menos hasta donde yo sé, que en Uruguay la mayoría de edad se adquiere a los 25 años. En la Argentina
La mayoría de edad se adquiere a los 18. Supónganse que un uruguayo tiene un problema, para los uruguayos es menor de edad, pero para la Argentina es mayor de edad. Entonces él podría invocar la ley uruguaya si hubiere, ¿no es cierto?, una ley que remita o un convenio en este sentido con el Uruguay. También no se puede, cuando no se puede aplicar una ley extranjera a nuestro país por un extranjero, cuando se oponga al derecho público penal de la República. Por ejemplo, viene alguien de otro país y comete un homicidio y dice, en mi país, supóngase que venga una persona que mate a una mujer, en mi país no tiene un trato diferencial matar a una mujer, el femicidio. Resulta que quiere invocar ese derecho de su país para que la pena sea menor. Bueno, eso no sería posible porque no es aplicable en cuanto al derecho público. Recordemos que una de las ramas del derecho público es el derecho penal, que habíamos visto, ¿se acuerdan?, al inicio de la unidad 1. Bien. Tampoco la tolerancia de cultos. Respecto a eso, en nuestro país hay tolerancia de culto a la moral y las buenas costumbres. También puede suceder que venga alguien que no soporte, supónganse, va a una universidad pública y no le gusta que las chicas vayan de musculosa porque es musulmán y en su culto las mujeres tienen que ir tapadas la cabeza. ¿Me entienden? Eso no sería aplicable así en el caso. También las que fueran de mero privilegio, supónganse, acá en la Argentina nosotros no tenemos prerrogativas de sangre, no hay mejores personas o de títulos de nobleza y otras no, entonces una ley de privilegio no se aplica. Y las leyes, cuando las leyes extranjeras tienen colisión con nuestras leyes o sean favorables a la validez de los actos. En todos esos casos, no se aplicaría el derecho extranjero. Es decir, que hay que ver mucho la coherencia del derecho que se invoca con el derecho argentino. Por supuesto que estoy hablando en general, chicos. No quiere decir de que yo esté hablando del derecho anglosajón, del derecho de Estados Unidos ni de Inglaterra. Estoy hablando de la aplicación de leyes extranjeras en la Argentina. Cuando ustedes estudian traducción jurídica o estudien las otras materias que tengan que ver con derecho, van a ir poder cotejar qué sucede con las leyes de anglosajonas, del habla de lengua inglesa, con las leyes argentinas. La otra fuente que tenemos como importante es la costumbre. La costumbre es una observancia que hace en determinado tiempo de forma igual o digamos uniforme una comunidad social y están convencidos de que eso es obligatorio. Es un conjunto de normas que se repiten más o menos constante a lo largo del tiempo y que la gente la practica como obligatoria. Desde el punto de vista jurídico, tiene que haber, nuestro Código Civil le da una validez a la costumbre siempre que sean, digamos, habilitadas por nuestro ordenamiento. La costumbre siempre se dice que no tiene autor conocido, es decir, no sabemos quién impuso en la historia determinada costumbre. Pero abarca a todas las personas en un cierto tiempo y cierto lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que las costumbres que tienen un viso jurídico en La Rioja pueden no ser iguales en Córdoba o en Salta, o las costumbres argentinas pueden no ser igual con las costumbres de los países americanos, ¿no es cierto? Siempre hay que tener en cuenta que las costumbres van para un determinado territorio en una determinada época. Por eso acá yo les puse en el apunte que tiene límites geográficos y sociales. También es de formación lenta. ¿Por qué? Porque tiene que ser una repetición uniforme por mucho tiempo, de tal forma que varias generaciones de personas lo tengan como algo obligatorio. No debe haber resistencia a su repetición, debe haber conductas arraigadas en la población que la practica. Un elemento interno para darle validez
consiste en que la convicción de que son obligatorias y de que su uso es constante. No debemos confundir lo que se llama la costumbre con los hábitos, como por ejemplo fumar, bañarse o usar corbata, saludar, porque eso no son costumbres en el sentido que yo estoy hablando. Una costumbre, por ejemplo, que yo podría invocar jurídica sería que cuando no esté regulada una actividad determinada, por ejemplo, yo digo, bueno, no está regulada la actividad de las modistas o costureras para hacer un ruedo o un vestido determinado. Entonces, la obligatoriedad del pago de la persona que pide servicio va a ser de acuerdo a los usos y costumbres del lugar. Puede ser que haya lugares donde el servicio de costura sea más barato, accesible, a lugares donde la vestimenta esté mayormente industrializada y esta profesión ni siquiera exista o tenga visos de cobrar determinados precios. Por ejemplo, sería los usos y costumbres del lugar lo que se debería pagar. También podemos hablar de los mecánicos y diferentes oficios, profesiones donde no está estipulada una regla clara sobre los honorarios a cobrar por determinados servicios. La costumbre en cuanto jurídica también es importante, que debe ser probada en juicio de la misma manera que el derecho positivo, es decir, que el derecho escrito, ¿no es cierto? No es porque sea costumbre yo voy a ir verbalmente a solicitar como una prueba. La tengo que probar igual que si se tratara de una norma jurídica. La costumbre tiene un valor fundamental respecto a la comparación con el sistema del common law. En la antigüedad, antes que exista el derecho y el orden jurídico escrito, las personas y los pueblos se regían por costumbres y tradiciones que se transmitían en forma oral de una generación a otra. A este derecho, que estaba basado en la costumbre, se le llamaba derecho consuetudinario. A medida que las sociedades se hacen más pobladas y hay más gente, y se complejizan las relaciones, hubo necesidad de sistematizar las normas jurídicas, entonces se empiezan a escribir, a codificar, de tal manera que el derecho consuetudinario fue dejado un poco de lado y se empezó a usar, lógicamente, lo que da mayor seguridad, que es el derecho escrito. Actualmente, en la mayoría de los países se manifiesta por escrito, sin embargo, en Inglaterra, en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, rige el sistema del common law, que es un sistema de derecho no escrito, no codificado, basado fundamentalmente en la costumbre y los fallos precedentes. El common law, es lo más usual en su digamos, carrera, ¿no es cierto?, en cuanto a lo jurídico. Así como dijimos que la fuente del derecho argentino es la ley escrita, en el common law la fuente es la costumbre. Los jueces del common law, para sentenciar en determinados casos, deben fundarse en la costumbre imperante en los casos anteriores. No citan directamente la costumbre, sino que vienen aplicando lo que se llama los precedentes judiciales, de modo que estos funcionan como prueba de la existencia de una costumbre vigente. Para facilitar el conocimiento de los precedentes, estas costumbres o precedentes judiciales se agrupan, se guardan en libros o repertorios llamados records. Por excepción, los países del common law recurren a veces a normas escritas, por supuesto, especialmente del derecho público, como los statute law y otras tendientes a reglamentar las libertades de los ciudadanos, como los edictos y los actas, bill and acts. No soy muy buena con el inglés, como verán. Entonces, resumiendo, la costumbre en el common law viene a ser los precedentes judiciales. ¿Qué es esto? El conjunto de fallos. Ustedes cuando vean alguna película se pueden dar cuenta de esto. Ocurre un determinado hecho, un suceso, supónganse una estafa, ustedes van a ver los abogados que empiezan a citar cómo se resolvió en otros casos similares. Eso sería traer los precedentes judiciales al juez para que resuelvan el mismo sentido. Por otro lado, tenemos la fuente
la jurisprudencia. La jurisprudencia, del latín jurisprudentia, es un vocablo compuesto por ius, que significa derecho, vínculo, y prudentia, que significa conocimiento. Conocimiento del derecho o de la justicia. ¿Qué es la jurisprudencia? Bueno, la jurisprudencia es el conjunto de sentencias dictadas por los jueces que se caracterizan por la orientación uniforme o similar de una decisión a los casos análogos, los que recién dije de precedentes judiciales en el mismo sentido. Bueno, la jurisprudencia es ese conjunto de sentencias que sobre un determinado tema dicen lo mismo en distintos casos de la vida real. Los fallos de orientación uniforme son denominados justamente jurisprudencia uniforme, en contraposición a lo que se llama la jurisprudencia contradictoria, que se dará cuando diversos tribunales o las salas de un mismo tribunal sobre casos parecidos se pronuncian en forma muy diferente unos con otros. Cuando un fallo viene siendo uniforme para un determinado caso y cambia el sentido, se le dice que abre un nuevo rumbo del aspecto que se llama que sienta jurisprudencia. El caso o el conflicto donde el juez cambia la forma que venía fallando se le conoce en los países anglosajones como leading case, es decir, ese caso que hizo cambiar la jurisprudencia uniforme que venía hasta ese momento. A diferencia de las leyes cuya publicación es obligatoria, la jurisprudencia es publicada solamente en revistas especializadas, acá en la Argentina, ¿no es cierto? En las revistas, por ejemplo, La Ley y el Derecho, a los fines de consulta de los tribunales. Y actualmente hay un sistema informático que se llama SAIG, donde uno puede consultar todas las sentencias dictadas en el país o en cada una de las provincias. La jurisprudencia no tiene la misma importancia en el derecho argentino que en el common law, como dije especialmente, con los precedentes judiciales. Otra fuente importante que se usa mucho en el derecho argentino es la doctrina, que es el conjunto de teorías, de estudios científicos, de investigación, hecha por estudiosos del derecho, los juristas, que interpretan las instituciones jurídicas a partir de lo que viene reglado en los códigos, civil, comercial, penal, el código que sea, y lo que va pasando en los tribunales. La doctrina muchas veces sirve para estudiar un caso o para ilustrar un caso. Los jueces saben recurrir a la doctrina para dictar sus fallos, ampararse sus argumentos. O sea, es como si ustedes encuentran una enciclopedia que hable de determinada cuestión jurídica. Entonces la doctrina es muy importante, contribuye a encontrar el sentido del caso, contribuye a su caracterización. También la doctrina sirve para fundar leyes, en el Congreso también se usa la doctrina para fundar leyes que tengan que ver con lo jurídico. Y es muy usada por los profesionales abogados al momento de argumentar sus casos. Después tenemos otras fuentes que no son menores, pero digamos, van ilustrando según la parte del derecho que tengamos que ver, que son, por ejemplo, las convenciones colectivas de trabajo que tienen que ver con el derecho laboral. Aquí, en las convenciones, recordemos que normalmente cuando nosotros hablamos de paritarias, nosotros entendemos esa palabra como la presencia en una mesa de discusión de convenios entre la parte empleadora, el trabajador y lo gremial, ¿no es cierto? Cuando se llega a un acuerdo, una convención, ese acuerdo sirve para regular la relación de trabajo específica que se reúnan. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar convención colectiva de trabajo de los docentes universitarios, convención colectiva de trabajo de los empleados de la energía, etc. El artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional establece que se garantiza a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo que establezcan los derechos y obligaciones de ambas partes, ¿no es cierto? Después tenemos otra fuente importante que es la equidad, que es un concepto un poco vago, ambiguo, pero se usa,
está vinculado a la idea de justicia, a dar cada uno lo suyo. La equidad es usada muchas veces esa palabra por los jueces para disminuir el rigor de una disposición legal ante el silencio de una ley, teniendo en cuenta el patrimonio del autor. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de un señor que va en una camioneta, en un semáforo, y atrás viene un señor en bicicleta que le choca la camioneta, le rompe el foco trasero. Vamos a suponer que el señor de la bicicleta es una persona que no tiene recursos económicos estables y el dueño de la camioneta no podría iniciarle un juicio para embargarle nada porque no tiene nada. Entonces el juez por equidad podría disponer que la persona, por ejemplo, realice tareas comunitarias para solventar el daño que le ha causado. O sea, la equidad se usa muchas veces como primer sentencia. También hubo un caso muy resonante en la Argentina de una chica de secundario que atropelló y mató a alguien. Los jueces en ese caso, también por razones de equidad, y creo que pasó también con Carmen Barbieri por un problema que tuvo, la mandaron a trabajar en una panadería o la mandaron a trabajar en un hospital por un tiempo determinado. Esas sentencias que se establecen así de trabajos comunitarios tienen mucho que ver con la equidad, con que la persona que ha producido el daño devuelva de alguna forma, ya que no lo pueda reparar, para que el afectado se sienta compensado, entre comillas, ¿no es cierto? Después tenemos el abuso del derecho, que supone que una persona ejerce en forma abusiva algo que le corresponde. Siempre lo vemos a esto, en lo que se ve más, digamos, hay muchos abusos del derecho, pero por ejemplo, los prestamistas de dinero, las casas de financiera, cuando le cobran intereses exorbitantes a aquellos deudores, ¿no es cierto? Se ve mucho el abuso del derecho. Si bien el acreedor tiene derecho a cobrar al deudor sus deudas, muchas veces los intereses pactados sobrepasan, digamos, de manera abusiva lo que hay en plaza. También siempre hay que tener en cuenta que el abuso del derecho se da en muchos aspectos de la vida. Aquel que, por ejemplo, atenta contra la moral, haciendo conductas indebidas en la calle, también tiene que ver con abusar de su derecho de libertad. El abuso del derecho está presente en casi todos los reclamos, ¿no es cierto? Se vio esto mucho cuando se cortan las avenidas por huelga, por paro. A veces se excede en el derecho a reclamar y se, digamos, junta el derecho a trabajar, a circular libremente con el derecho a reclamar. Ahí siempre el abuso del derecho, hay un límite muy fino de una de las partes de las cuales los dos tienen derecho, pero hay una que abusa de una situación preponderante frente al derecho de otro. Bueno, hasta aquí tenemos las fuentes del derecho. El último tema de la unidad 1 está muy simple en un cuadro comparativo. Se habla de los dos sistemas, el sistema romano, que es el que sigue el derecho argentino, y el sistema anglosajón. Quiero que lo vean por su cuenta, es un cuadro simple al final de la unidad 1, que para que ustedes vean la comparación de los dos sistemas en forma, digamos, a simple vista. Entonces, con esto terminaríamos la unidad 1.